Buenas tardes compañeros, mi nombre es Marín Salinas Cristian. Les presentaré el punto 2 de la unidad 2 de manufactura avanzada del Tecnológico de Estudios Superiores de Jotitlán. Introducción. Las herramientas de corte sufren altamente cambios conocidos como procesos mecánicos. Los principales requisitos de las herramientas de corte son alta resistencia al desgaste, alta estabilidad física y química a temperaturas, una alta resistencia a la fractura frágil. Los materiales utilizados en la herramienta de corte son muy duros, así que de mecanizado que se trabajan son aceros rápidos, metales duros, otros materiales cerámicos y de aleaciones de la tabla periódica periódica y también elementos de diamante policristalino, casi prácticamente serían elementos cristalinos como el vidrio o superficies que necesitan cortes frágiles. Aquí, como podemos ver, todo material influye a la velocidad de corte para poder trabajar, y de esto la viruta se encargará de generar un avance. También ciertos tipos de brocas se encargarán de la profundidad de corte, al igual que las herramientas que se disponen para el rompevirutas o desprendimiento, que se encarga de generar una zona óptima de trabajo. Se establece que se debe buscar la óptima de estas condiciones geométricas como el material como la superficie de cortante. Las herramientas de corte. Los aceros rápidos son aceros de contenido en carbono. Dichos materiales son capaces de soportar superficies altamente más pesadas. Dicen que su tratamiento es soportar, ¿cómo se llama?, cambios térmicos en una superficie, como el ejemplo que tenemos el de carburo de tungsteno y colbato. Yo que es un elemento altamente duro y no es tan factible a que se desgaste. Como vemos en las piezas, principalmente las encontramos en herramientas de corte como son brocas o esmeriles o algún tipo de mecanizada como son las virutas, y las conocemos como, aquí en este ejemplo son plaquitas. Existen diferentes tipos de funciones de clasificaciones de dichos materiales según la norma ISO 503 en punto 2004. Dicho material se establece en 6 grupos. Para poder mecanizar en dicha superficie tenemos desde aceros inoxidables, de tipo fundición, de tipo aluminio, que son materiales muy frágiles y altamente chiclosos si se someten a temperaturas altas. Aleaciones de titanio y níquel, que pueden ser materiales duros y materiales acoplados. Los cerámicos y nitrobúricos de punto son prácticamente para sistemas como de plástico, ya que estos cortes deben ser un poco más estables y sensibles a la producción, y que su dureza se debe conservar sin perder la tenacidad de dicha superficie. Podemos decir que la superficie, aunque se trabaje y se corte una cierta cantidad, debe mantener sus propiedades iniciales. Funciones de recubrimiento de las superficies de corte. Los requerimientos que se deben de cumplir muchas veces son necesarios para un material que se genere dicho corte. El recubrimiento se dice que es una capa que se le aplica a dicha viruta para evitar una zona de contacto entre la superficie que se está cortando y evitar un rozamiento y que se genere la elevación de la temperatura, como les venía diciendo. Sistemas de protección. El desgaste de las herramientas de corte. Las herramientas de corte sufren estas condiciones, y así se están trabajando con superficies altamente duras o el material es constantemente, digamos que el trabajo está dichas piezas están trabajando día a día y día, pues por lo tanto van a sufrir un desgaste. Cuando una cierta
se les puede dar mantenimiento para que sigan trabajando, pero llega a un cierto punto donde térmicamente y físicamente el material no cumple con las características y a partir de eso se conoce como que ha terminado su vida de dicha herramienta. Existen otros fenómenos que provocan, como uno de ellos es la abrasión, la difusión, la oxidación y la adhesión. Muchas veces estas condiciones establecen que afectan a dichas herramientas como tanta materia, porque digamos como la abrasión, ciertas capas de trozos de dichas superficies están en contacto con la superficie corte, provocando como abolladuras o que el material tenga superficies mal cortadas y no sean tan suficientemente, ¿cómo se llama?, planas como se desea tener. O muchas veces también el material se incrusta dentro de las herramientas de corte. Una de ellas puede ser la oxidación. La oxidación es el desgaste de dicha pieza porque en la combinación de ciertos elementos naturales hacen que la pieza pierda sus características de dureza o de tenacidad, provocando que el material sea más altamente frágil y que a la hora de mecanizar cueste trabajo debido a la superficie. El desgaste de una herramienta es fundamental. Bueno, se concentra en una funda. Dice que dicha superficie debe estar mediante un análisis de un cierto equipo que se debe decir que se debe considerar la punto de estabilidad química de dicho material a altas temperaturas, que tan capaz es el material de trabajar a una temperatura. También se debe considerar el filo recrecido o la adición de un material de desprendimiento de una punta de una herramienta. Y a continuación les presento un ejemplo. Un ejemplo sigue así. ¿Cuál será la velocidad de corte de una broca que trabaja, bueno, de una broca de 200 milímetros que gira a una razón de 320 revoluciones por minuto? Entonces sacamos la relación de la velocidad de corte y venimos sabiendo que la velocidad de corte es el diámetro, bueno, el diámetro de la broca por el pi por el número de revoluciones entre 1000. Entonces aquí sustituimos datos. Entonces 20 milímetros lo pasamos a 200 milímetros lo pasamos a centímetros o a metros y tenemos una cierta cantidad. Entonces 20 por 3.14 por 320, que son las revoluciones entre 1000. Entonces nos está diciendo que tiene una velocidad de 20 metros por minuto. Dice, calcula las revoluciones por minuto que se da en una broca de 20 milímetros para que su velocidad sea de 25 metros por minuto. Entonces aquí tenemos establecido que 1000 sobre la velocidad de corte entre pi por diámetro. Entonces tenemos 1000 por 25 sobre 3.14, que es el valor de pi, por 20 por el diámetro de dicha broca. Entonces tenemos una velocidad de, bueno, de 403 rp minutos. Si la máquina dispone de varias velocidades como desde 50, 100, 200, 400, 150, 1400, se aproxima a la más cercana. Y sí, porque dicha velocidad se está acercando por una diferencia de valor de 3, pero está dentro del punto de condiciones de operación de dicha máquina. Y por esto sería de mi parte.